muchacho, ¿cómo estás tú? Don Julián, lo estoy viendo muy seguido, qué bueno, porque así podemos conversar. Sí, muchacho, gracias a Dios ando por aquí caminando, haciendo mi ejercicio. Don Julián, bueno, me mandaron una tarea y usted sabe que se inició el nuevo año escolar a investigar sobre los derechos humanos. Qué bueno, muchacho, los derechos humanos tienen mucha tela que cortar. Don Julián, yo he estado viendo la televisión y he visto que dice, se violaron los derechos humanos en tal guerra y en tal lado, y yo no entiendo mucho. Bueno, muchacho, los derechos humanos son aquellos que nos debe garantizar la sociedad a cada ser humano, como respetarnos la vida, como respetarnos el derecho a comer, a la casa, a la vivienda, al derecho a tener hijos. Y a la salud también, ¿verdad? Al derecho a la salud y a otros placeres que tú puedas también disfrutar. Eso es un derecho humano inviolable. Sí, don Julián, me dice que los derechos humanos son impostergables. Esa palabra no crea que yo sé qué significa, pero yo la he visto y la repito. Claro, muchachos, es impostergable, como es inviolable cada una de esas cosas. Fíjate, los derechos humanos nacen por allá, por 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, don Julián. ¿Y eso por qué surgió? Bueno, muchachos, ¿te acuerdas que en la Segunda Guerra Mundial se violaron una cantidad de derechos humanos, mataron a mucha gente, hubo un holocausto? Y entonces allí, las naciones del mundo que se unieron en lo que hoy se llama la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, inventó eso sobre los derechos humanos para defender a los pueblos más débiles. Don Julián, bueno, ¿sabe qué yo he visto? Que hay un país que se llama Estados Unidos, ¿verdad? Él ha hecho muchas guerras, son guerreros en ese país. Ellos son un imperio que se encargan de destruir países y de hacer grandes masacres como lo que han hecho en los últimos tiempos en los países que han invadido. Don Julián, porque es que ellos quieren mandar en el mundo y decirle a todo el mundo cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Sí, pero no pueden, porque cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia sabiduría y tiene su propia historia. Sí, don Julián, porque yo vi en estos días que han hecho la guerra en Irak, en Afganistán y mueren niños. ¿Eso no viola los derechos humanos? Claro, muchachos, pero no hay nadie que les ponga el cascabel al gato. A ese pueblo todavía los países del mundo siguen arrodillándoseles porque le deben muchas cosas todavía a ellos. Sí, porque ellos dominan a través de la economía, ¿verdad? Sí, muchachos, ellos han dominado a estos mundos a través de la economía, a través de chupar y absorber todo lo que producen esos pueblos y, por supuesto, haciendo tratados como el de libre comercio. Don Julián, ¿quiere decir que entonces cualquier persona en cualquier ciudad del mundo que mate a otro, que le prohíba la comida, le prohíba la salud, todo eso está violando los derechos humanos? Claro, pero los derechos humanos nada más no se violan de un gobierno a otro. También se violan con los propios gobiernos, cuando empiezan a perseguir a los políticos, cuando empiezan a perseguir a la gente que está fuera de orden y en vez de darle justicia, lo ajustician. Sí, don Julián, mire, otra cosa, yo leí la otra vez y eso hubo un escándalo porque yo lo vi por la televisión, que Estados Unidos acusaba a Venezuela de la violación de los derechos humanos y que hay una corte que ahí llevan a los países y ahí los acusan. Sí, muchachos, pero a Venezuela no le van a poder conseguir nada, porque este es un país de justicia, de derechos. Aquí se garantizan los derechos humanos a la gente. Y sabe que hicieron una constitución para niños, y yo leí en la constitución de Venezuela que dice que se garantiza el respeto de los derechos humanos. Sí, además se respeta el derecho a la salud, se respeta el derecho a la educación, se respeta el derecho a la vida. ¡A los ancianos! Se le dan los derechos a los ancianos, se han reivindicado los derechos a los ancianos y esos son garantizar los derechos humanos a la población y aquí lo han garantizado y por supuesto tenemos que seguir luchando para garantizarlo y por eso es bueno que las escuelas manden a hacer ese tipo de trabajo, muchachos, porque eso enseña y ayuda y además rescata los valores. Y cuando hay desplazados de un país porque está en conflicto, ¿eso también tiene que ver con una violación de los derechos humanos? Claro, a esos desplazados le violaron su derecho a tener estabilidad emocional y espiritual, y además física, de tener su propia casa, de tener su propia hacienda, de tener sus propias cosas, que aunque él pueda sobrevivir durante todos los años de vida. Y cuando se desplaza, se le han violado los derechos humanos porque ya no puede tener tranquilidad, ya no puede tener paz, ya sus hijos no pueden estudiar, ya no puede tener la seguridad a la comida, a la alimentación, a la educación y a la salud. Y también cuando se maltrata a la mujer y a los niños se violan los derechos humanos.
también se violan los derechos humanos. Y hay que decir, muchachos, que la violación de derechos humanos es un crimen que no prescribe. prescribe. No se crea que esa palabra yo me la manejo constantemente. Yo me la aprendí en el trabajo. En el trabajito que hice, Julián. Yo algún día usted me va a tener que explicar algunas palabras. Que yo las digo, pero lo hago como lo repito y repito. Claro, muchachos, que los muchachos tienen que ser así, repetir. Pero además preocuparse por aprender y aprender. Bueno, yo como usted ha aprendido mucho, tengo una enciclopedia así grandota que me compró mi mamá. Y por eso yo puedo rebatirle, porque usted sabe mucho, yo. Mire, muchacho, y aquella enciclopedia que yo te regalé, ¿qué hiciste con ella? Bueno, Julián, ya se me quedó pequeñita, ya me la aprendí. ¿En serio? Qué Sí. bueno, muchacho. Y tienes que ayudar hacia tu vecinito, a tu amiguito, a tus compañeros de estudio. Incluso, mostrársela a la maestra que también te aprende un poquito de eso. Sí, yo se la pasé a mi hermanita y mi hermanita dijo que cuando ella la termine se la va a regalar a un vecinito para que la aproveche también. Bueno, muchacho, me parece importante entonces que en la escuela estén mandando a hacer trabajo de los derechos humanos y así vamos aprendiendo todito. Entonces, por último, don Julián, ¿usted cree que debemos estar tranquilos porque a Venezuela no lo van a acusar de violación de los derechos humanos? Ni a Venezuela, ni a los presidentes, ni a la gente que dirige este gobierno. Mira, muchachos, los derechos humanos son las cosas más importantes que tú tienes después de la alimentación. Porque cuando a ti te garantiza tus derechos humanos, tú vas a estar tranquilo y vas a poder crecer feliz. O sea, que los derechos humanos garantizan la paz. La paz y la tranquilidad. Bueno, don Julián, me tengo que ir rapidito, gracias. Voy para la escuela ahorita, gracias, porque así nutro mi trabajo, ¿yo? Gracias, muchachos, claro que sí. Bueno, estamos a la orden para cualquier cosa que ya tú empezaste a estudiar. ¡Chao, don Julián! ¡Chao, muchachos! Esta es una producción de Un Nuevo Día. Y esta emisora